también lo que ya está en tu libro, que es un poco lo que queremos, a ver si se ve ahí, lo que queremos también referir y bueno, invitar también a la lectura. Eh, Creo que si bien este libro, Necromáquina, Cuando morir no es suficiente, que fue editado por NET Ediciones y es del año 2021, cobra nueva vigencia en este contexto y particularmente con Alejandro Silva Fernández, con Alejandra Sebrelli, en el marco de este mismo seminario, en el tercer seminario, habíamos empezado a trabajar fuertemente esta cuestión de la violencia. Tuvimos un bloque específico que también tenía que ver con nuestras investigaciones sobre el análisis de representaciones mediáticas y también tenía que ver con un libro que habíamos sacado también producto de esas investigaciones. Y si bien es retomado porque desde el primer seminario hemos tenido varios bloques, creo que a partir de ese tercer seminario se hizo cada vez más urgente y iba siendo atravesado por el contexto particular que vivimos. Entonces queríamos mucho tener tu presencia y ya en ese momento había sido una clave de lectura para ampliar también nuestra mirada, esos elementos que nos brindabas en Necromáquina y que ahora pueden ser revisados a la luz de un montón de corpus y de acontecimientos y demás. Bueno, yo solamente quiero leer brevemente para quienes no han leído, voy a leer aquí un fragmento para contarles un poco de qué se trata, ¿no? Eh, Acá el resumen, ¿no? Del libro dice lo siguiente: este libro es una colección de ensayos, etnografías y crónicas realizados a lo largo de varios años. Los textos son el resultado de un programa de investigación situado, es decir, una investigación que ha buscado en el tiempo y en diversos territorios develar, visibilizar, volver inteligibles los lenguajes de las violencias, sus gramáticas y sus caligrafías en un horizonte en el que colapsan la razón y las palabras. Se trata de un esfuerzo por construir categorías analíticas, ensayar modos de acercamiento, metodologías para narrar lo indecible de las violencias y el horror. Se trata de traer aquellas escenas que por su condición aparentemente marginal o excepcional trazan un mapa que estalla la noción de normalidad. En definitiva, se relata los malestares, los horrores y los síntomas de un tiempo de colapso en el paradigma civilizatorio de la modernidad. Busca relatar el tránsito del biopoder, el poder de hacer vivir, a la necromáquina, un dispositivo de muerte que avanza engullendo territorios, cuerpos y futuros. Lo leo solamente para dar lugar un poco a la charla. Te decía que en función de lo que habíamos ya visto desde ese tercer seminario es que invité a Alejandra y Alejandro para un poco hacer algunas preguntas disparadoras y para que pensemos entre todo a la luz también de este libro y de lo que nos planteaste en la conferencia, bueno, esto que nos atraviesa y cómo mirar el horror, el dolor, la muerte y este dispositivo que avanza, ¿no? Yo simplemente retomando, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que celebro muchísimo de este libro y que tiene que ver con el modo en que está escrito. Particularmente mis intereses vienen de pensar las imágenes y pensar las prácticas artísticas y mediáticas, pero sobre todo desde la producción de la visualidad. Y pensaba en cómo este libro, o sea, el que lee este libro no sale ileso, ¿no? No sale indemne, logra interpelarnos y logra insistirnos en mirar esa necromáquina de alguna manera de frente, como dicen algunos apartados. Pero para eso
Rosana ensaya una estrategia de escritura que articula una complejidad teórica porque justamente nos brinda herramientas teóricas, conceptuales, categorías para pensar este presente, pero también esto se va articulando con metáforas. Incluso cada capítulo va iniciando con una metáfora que también da cuenta de ese ejercicio de reflexividad, también de distancia, esto que ella misma nombraba de extrañamiento, es decir, cómo pararnos frente a la necromáquina y cómo escribir también para narrar eso inenarrable aparentemente, ¿no? Y entonces, a su vez, esas metáforas en algún punto se van desgarrando en la escritura con esos datos duros, ¿no? De las estadísticas, de las muertes, de lo que leemos en los diarios, de lo que ella recopila en su investigación de campo. Y esto, lo central, se centra da cuenta de su escucha, de su maestría en el desarrollo de la etnografía, de lograr ciertos testimonios que las entrevistas terminan dándole cuerpo de nuevo y voz, ¿no? A esos cuerpos que aparentemente van perdiendo humanidad, ¿no? En todo, porque justamente lo que interpela es pensar el proceso de deshumanización. Y entonces en ese juego, en esa metodología de fragmentos entre categorías, entre metáforas, entre datos duros, entre las entrevistas, para, para mirar esa necromáquina y para pensar cómo nos está afectando y pensar cómo actuar, o sea, cómo enfrentarla, ¿no? Y cómo narrar, cómo hacerla inteligible, como ella dice. Em, Y creo que esa estrategia es también la que hace el arte, ¿no? De volver a restituirle nombre, cuerpo a esas vidas que aparentemente son tomadas como cosa por la necromáquina, aparentemente no serían dignas de ser lloradas, ¿no? Y ahí yo retomo particularmente, y ya dejo esa pregunta porque me pareció, y después Alejandra y Alejandro lo van a ir haciendo preguntas en torno a otros lugares, pero retomo específicamente ese desarrollo sobre la contramáquina, es decir, cuáles serían los gestos, cuáles serían las estrategias de las que nos podemos valer bueno, para enfrentar a la necromáquina y cuál es el rol de las imágenes, de nosotros como gestores, como creadores de imágenes, desde la prensa, desde el arte. Y retomo específicamente lo que ya nombraste de las madres buscadoras y de esa genealogía en este proyecto del bordado por la paz, que obviamente a nosotros nos recuerda a nuestras madres, ¿no? Eh, eh, Buscando a nuestras madres, a las organizaciones de derechos humanos, eh, buscando restituir nombre, restituirle también incluso imagen, rostro también a esas luchas, eh, a la búsqueda de los desaparecidos. Y lo último, para un poco quienes no pudieron leer, me encantó ella cita en Conjugar en tiempo forense, que es uno de los últimos, ya sería como la coda del libro, cita el trabajo artístico de Alejandro Loperca, y los leo porque me parece que ella lo explica mejor que yo. Ella dice, y en una práctica estética contrapelo de la evidencia forense, el trabajo artístico de Alejandro Loperca, 2015, pueden buscarlo en internet, yo lo busqué su página y revisé un poco su trabajo.
Consiste en el sistemático y paciente borrado manual de las fotografías del periódico PM de Ciudad Juárez, un periódico de la llamada Nota Roja que muestra sin pudor los cuerpos tirados en la calle. Escenas brutales donde se mezclan policías, cadáveres, transeúntes, familiares. Su archivo tiene 500 fotos intervenidas. ¿Qué borra el lápiz de Luperca? Los cuerpos tirados sobre charcos de sangre, boca abajo en posiciones terribles, fragmentos de cuerpos en las banquetas. En la fotografía original, Luperca nos hace ver lo que la lente del fotógrafo ha captado, una mirada entrenada para la exhibición pornográfica de las gramáticas de la violencia. En la foto intervenida ya no vemos los cuerpos, sino una mancha difusa que deja el borrador. El residuo que se obtiene en el proceso opera como una metáfora de la ceniza, el cuerpo preservado, respetado. Luperca detona un mecanismo de inscripción que al borrar restituye. Al acumular residuos, polvos, arrebata el cuerpo a la violencia de la necromaquia. Entonces, la pregunta en torno a esto sería si uno de, bueno, de nuestro horizonte sería justamente buscar estas estrategias de restituir estas relaciones, estos vínculos que nos pulveriza la necromáquina y también restituir los cuerpos. Así que bueno, esa es una de mis preguntas. Le dejo a los Alejandra y Alejandro. Estás muteada, Ale. Gracias por estar acá, por tener el lujo de dialogar con Rosana. Es para mí un lujo, un honor. Gracias, Cleo, por la invitación. Yo, a diferencia de Cleo, me dedico más a los discursos verbales, pero venía trabajando el discurso de la libertad avanza, el discurso libertario, y antes de hacerte una pregunta voy a hacer, porque me voy a centrar más bien en las imágenes, para, digamos, aludir no solo al libro que me encantó y me iluminó particularmente sobre cómo pensar las violencias. Yo trabajo mucho en la categoría de fronteras culturales extremas, que es propia, pero que sería equivalente a la de Mary Louise Pratt, zonas de contacto. Y ahí trabajo la comunicación. Entonces, esa sería mi especialidad. Entonces, todo lo que fuiste contando de las grietas, de ir construyendo, digamos, para mí fue extremadamente iluminador, inclusive tu conferencia de las imágenes, ¿no es cierto? La cuestión de la resistencia a la mirada escópica, como para ir pensando yo que a mí, yo me especializo en las grietas y como diría Kathy Walsh, en las grietas donde están las pequeñas esperanzas, es decir, en agrietar la hegemonía. Y me parece que por ahí va tu libro, en ese sentido me ha dejado pensando, no te voy a preguntar estrictamente sobre eso, si querés me contestás y te explayás en el tema de la importancia de ir agrietando, porque en realidad estas resistencias pasan, estas contramáquinas pasan por la grieta, pasan precisamente por la fisura, porque no es tan fácil enfrentar como enfrentó en esa foto la chica negra hermosa paseándose y los cuerpos de los soldados para atrás. Eso es casi una excepción, digamos. En realidad es la mirada, la primera foto que nos mostraste, que es la mirada de la negra con el niño en los hombros y la negra fisurando, enfrentando el ojo de la máquina. Esa es la fisura. Esa es la fisura, esa es la resistencia, esa es la forma de decir, este es mi cuerpo, aquí estoy yo y yo también tengo el poder de la mirada. Entonces, bueno, lo que yo quería llevarte es a lo que me tiene desvelada, que es mi país y el gobierno de la libertad avanza. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que
se caracteriza su discurso por una brutalidad y esa violencia brutal se va diseminando no solamente en los discursos de los libertarios, amplificado por medios y redes, y aquí me refiero a los trolls, sino también en la trama de las relaciones sociales, ¿sí? Y es esto, lo que va ahondando es la grieta, pero no la grieta que yo te acabo de hablar, sino la diferencia y la expulsión del otro. ¿Cómo va a expresar el lenguaje mileísta el control? Mediante mecanismos semánticos espectaculares, como la motosierra, el león, ¿sí? Y responde al liberalismo eh, por el cual detrás de la libertad del individuo se esconde la destrucción de cualquier idea de comunidad, de los derechos colectivos, tanto cívicos como humanos, pero sobre todo se caracteriza por expulsar otredades. Y aquí me interesa dos cosas antes de entrar al video que me quiero referir. Él siempre habla de un nosotros, que en realidad es una agregación de él, su hermana, y vaya a saber quién que entran y salen, y los ciudadanos de bien. Es altamente expulsivo porque aquel que se opone, aunque sea libertario, pasa a esa otredad y allí es muy heterogéneo, entra casi todo el pueblo argentino según la coyuntura. Entonces van los opositores políticos, gremios, organizaciones sociales, las universidades nacionales que son el foco, ahora Aerolíneas Argentinas, cientistas sociales y humanos, sacerdotes comprometidos por el pueblo, leo porque si no me olvido, organizaciones y grupos feministas de la diversidad, ambientalistas, jubilados y ni hablar de los indígenas a los que me voy a referir enseguida. Entonces, mediante el uso de las representaciones estigmatizantes, subjetivemas tetratológicos, es decir, que los van transformando en monstruos, y retórica de la seguridad, en realidad esos subjetivemas se repiten al infinito y son los mismos. Zombies, terroristas, traidores a la patria, amenazas a la soberanía, y todos nosotros, nosotras, nosotros nos vamos transformando en actores pasibles de reflexión y vamos tendiendo a transformarnos en vidas desechables, matables, no llorar. Ya tenemos zonas de sacrificio, porque aquí también no solamente están matando mapuches, te cuento, ¿no? Yo tengo relación con las mapuches argentinas y están matando mapuches a tiros. No salen los medios, a mí me llega por las redes, digamos. Pero además, en la provincia en la que he vivido tantos años, 40 años, en Salta, las criaturas wichís se mueren de hambre y las madres se mueren con los bebés adentro por falta de atención y los jóvenes, si no son raptados para la trata, las niñas y niños y adolescentes son violados por gente que se autopercibe criollo, que lo usan como, bueno, ¿qué vas a cazar? Voy a cazar chinitas, las violan en banda y las dejan tiradas para que se desangren, generalmente se mueren o enloquecen. Y además la droga, ya no siquiera la droga comprada, porque son tan pobres que no tienen para comprar droga, sino que aspiran nafta y mueren con los pulmones quemados. No tienen agua, no tienen comida, no tienen casas, o sea, no tienen los derechos más básicos de ciudadanía. Sus reclamos son totalmente invisibilizados y, por ejemplo, este año, hace un par de meses, se murieron en una semana 5 criaturas huichides de nutrición. O sea, esto es una zona de sacrificio humano, un genocidio por goteo acallado, ¿no? Y ahora me refiero al video que sí, no lo pensaba mostrar, pero lo voy a describir, que se llama Virus QK12. ¿Quién lo sube? El mismo Milei. Y ya les digo cómo termina. Aparecen los opositores políticos, está hecho con inteligencia artificial, con cara de zombies, aparecen actores, aparecen gente de referentes de organizaciones sociales y gente humilde, gente pobre, digamos, de los sectores más populares, como zombies. Entonces dice que en realidad hace 12 años vino un virus que atacó a todo el mundo, que se difundió y los transformó en opas, digamos, pero que algunos resistieron en la oscuridad. Hasta que todo está en colores muy oscuros, blanco y negro, hasta que finalmente despertaron. Y quien, en ese momento aparece un león en color, en figura central, obviamente es Milei, como la esperanza. Y abajo dice el propio Milei,
gracias a los que despertaron. Es una mirada absolutamente escópica y disciplinante. Se super viralizó. Bueno, como dice el virus, podríamos hablar mucho sobre esto y mi pregunta es, ¿posible hablar de la construcción de una necromáquina, ¿sí? Ya en funcionamiento en la violencia expresiva? Y he mostrado que tiene efectos ya sobre los cuerpos, digamos, en medio país que se está muriendo de hambre, sobre los cuerpos, pero no es explícita, no es lo que vos estás mostrando en México. Eh, pero viene desde el Estado, no viene de un segundo Estado, no viene del narco, viene desde el Estado que además, paradojalmente, que otra de las características del discurso, es un Estado en destrucción, porque Milei se presenta como el topo del Estado. Sin embargo, utilizan los mecanismos estatales, las instituciones estatales, precisamente para ir construyendo esta necromáquina. ¿Es posible que tenga este funcionamiento tan particular? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Cleo, gracias, Ale. Yo voy a agregar poquito más antes de que Rosana se vaya por tantas preguntas. Comentario, por supuesto que sigue la misma sintonía del que comentaba maravillosamente Cleopatra sobre el libro y Alejandra hace un rato. Y me gustaría empezar esta breve intervención poniendo como una especie de nota al margen de una de las filminas que tuvo tu conferencia recién acerca de este proceso metodológico que creo que vamos a tener que empezar a recuperar, que es la idea de producir extrañamiento. En el fenómeno argentino hay algo que creo que nos pasó un poco al estrés mientras leíamos tu texto, y es que siempre estamos tratando de encontrar pistas que sirvieron para interpretar otras realidades, para ayudarnos y darnos herramientas para empezar a interpretar la nuestra, que particularmente en Argentina la transformación de reconstrucción del tejido social, a pesar de que este nuevo gobierno libertario o anarco-libertario, dependiendo de cuál es el estado de ánimo del presidente, no tiene demasiado tiempo de gestión, sin embargo sí tiene un poder muy fuerte y veloz de destrucción del tejido social, que es algo que venimos identificando no, en la implementación de políticas públicas, en la construcción de la discursividad estatal. Y en tu texto, a mí me gustó esta idea que vos proponías para empezar a pensar una especie de recorrido, ¿no? De esa transición entre el poder o esa capacidad que posee el poder de hacer vivir o de poder generar las condiciones de vivir vidas vivibles, ¿no? Parafraseando un poco a Butler, y cómo esto detiene en un necropoder cuando el Estado empieza a relegarse y ese espacio de replegado del Estado lo empiezan a ocupar otras instancias de poder u otros actores sociales que están ejecutando el poder, que creo que cada uno de los contextos latinoamericanos encontrando como ese actor que va ocupando ese lugar. A mí me parece, yo creo que vos lo mencionás muy bien en el texto, y yo creo que es un punto central en tu planteo, que necesariamente esto está condicionado por una dimensión económica, ¿no? Vos lo mencionabas y decías, hablabas del el maximalismo extractivista del proyecto neoliberal, que necesariamente es posible con este proceso de retracción del Estado. Y por ahí a mí me parece que esto en Argentina es particularmente llamativo y es particularmente novedoso, porque venimos de por lo menos casi 2 décadas de un Estado más o menos presente, a veces mucho más presente,
y que siempre, por lo menos en el plano discursivo, pero también en la configuración de políticas públicas, empezó a generar procesos de cuidado para sectores postergados. Ahora, sucede una cosa, un proceso, un fenómeno que nosotros estamos empezando a observar. Esto se está construyendo velozmente, aparte porque ni siquiera es un proceso que se está construyendo a poco, y que tiene que ver en cómo esas personas que eran los pobres y excluidos, que el Estado debía ir atendiendo o debía generar las condiciones para que sus vidas no sean tan precarias, y empiezan a identificarse, sí, desde esta lógica discursiva, un poco lo que comentaba Alejandra hace un rato, en estas vidas sobrantes, en estos seres prescindibles. El problema de esta configuración de los seres prescindibles es que regresan a la discursividad de nuevo y empieza a estar permitido nuevamente recuperar ciertas retóricas violentas que en Argentina aparentemente eran debates que ya estaban saldados, como por ejemplo la igualdad entre varones y mujeres, el respeto a la diversidad sexogenérica y étnica, no poner en discusión, por ejemplo, que la dictadura cívico-militar eclesiástica fue un episodio cruento en nuestra historia y que no tiene que repetirse, no poner en discusión que hay organismos del Estado que son sumamente relevantes, como por ejemplo la universidad. Sucede en este momento, en la dimensión discursiva, y un poco hacia acá va mi comentario y va mi pregunta para vos, y es que en algún punto estamos habitando en este momento una especie de momento en el cual todo nuevamente es discutible y no partimos de ninguna base sólida para configurar esa discusión. Y ahí es donde voy a retomar este pin que dejé al principio, ¿no? Sobre esta idea de producir extrañamiento, porque en esta especie de oleada permanente, insistente e imparable de malas noticias, uno empieza a normalizar, ¿no? Que un periodista en el prime time, después de la marcha del orgullo LGBTIQ en la Argentina, diga tranquilamente que los argentinos no quieren padres putos, utilizando esos términos, y que no haya una reacción colectiva acerca de que eso no se puede decir. Que el presidente y la vicepresidenta en repetidas entrevistas hayan minimizado los efectos y las consecuencias de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina, y que eso tampoco tenga consecuencias. Y que de hecho, por ejemplo, y con esto voy cerrando, que antes el mayor deseo de un padre y una madre que no habían podido ir a la universidad era que sus hijos vayan a la universidad, y hoy por hoy inclusive el estatuto de la universidad está en discusión por esta avanzada discursiva violenta, ¿no? Que se sostiene con una serie de condiciones que por ahí ahora nos podemos tomar el rato para hablar. En resumen, yo pensaba, Rosana, y es más un comentario, pero también es una pregunta, si es que vos en tus reflexiones, que ya vienen ese tiempo, pensabas si ¿acaso existe una salida colectiva para rearmar y empezar a resistir frente a un Estado que está generando un discurso de, por supuesto, muy orientado hacia el micropoder que vos mencionás en tu texto, y en el que se encuentra con una sociedad que aparentemente no estaría sabiendo cómo reaccionar o no estaría interesada en reaccionar? Digo, hay ahí como una duda, no sé, un temblor que se está generando y que me parece que nos vendría bien empezar a debatirlo. De nuevo, muchísimas gracias, y ese es mi comentario para vos. Bueno, Rosana, te damos la palabra y bueno, eso. Bueno, pues primero,
Muchísimas gracias por sus interesantísimos comentarios, que más que preguntas al libro, pues son desarrollos de temas complejísimos, ¿no? Así que ojalá que yo tuviera una bola de cristal para ver hacia dónde podemos caminar, ¿no? Entonces, a ver, yo algo que quisiera, con lo que quisiera empezar, no a responder, sino a reaccionar, digamos, a sus provocaciones, sería, eh, voy a ser mala, ¿sí? Voy a usar mi personalidad de la mala reguillo. Y voy a decirles que la excepcionalidad argentina no está ahí, ¿sí? Sí, sí. Entonces, que la mirada comparativa es fundamental, que es un poco lo que tú decías, ¿no, Alejandro? De tratar de ver en otros lados que puede iluminar. A ver, yo diría que con esto que narra Alejandra del video, me hace acordar absolutamente de los videos que está produciendo Bukele. Son exactamente los mismos, ¿sí? Son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, Mr. Trump, Mr. Bukele, Mr. Milley y Mr. López Obrador, aunque no se crea, siguen el manual del perfecto autoritario, que es la construcción del monstruo. Eso lo tienes muy bien mapeado, Alejandra. Acá es la prensa corrupta, los fifís, los conservadores, los medios horripilantes, etcétera, ¿no? Los académicos no comprometidos con la transformación política. Entonces, yo creo que lo que está pasando nos obliga a un pensamiento mucho más estratégico y mucho más articulado, en términos, digamos, del esfuerzo por una producción de saberes que pueda, digamos, comparar esto, ¿no? Comparar la estrategia de Bukele con la de Milei me parece que podría ser absolutamente relevante para mostrar justamente el manual del perfecto autoritario, ¿no? Y que lamentablemente, como bien señalan ustedes, pues no solamente se queda en el plano, digamos, de lo estético. Así como quería Bartes, estos videos y estas estrategias comunicativas son consumidas políticamente por vastos sectores de la población que se identifican profundamente con esos monstruos, con esos, o sea, que se identifican con la crítica a los monstruos. Porque si tú, es que es un mecanismo antropológico de alma antigua. Si tú muestras al monstruo, ¿sí? La población va a estar de tu lado. No sé si ustedes vieron una película que se llama La Aldea en español de Shyamalan, del director Shyamalan. Yo se las recomiendo ampliamente, yo la trato de ver siempre con mis alumnos. Voy a spoilearlos porque necesito el argumento para construir lo que quiero construir. Es una comunidad apartada, ¿no? Donde producen su propia comida, etcétera, no hay gobierno, es una comunidad con un tejido social muy sólido, pero te das cuenta que empiezan a sonar unas campanas y todo el mundo corre despavorido a sus casas y te muestran un monstruo espantoso que trata, digamos, de entrar a las casas y luego pasa la urgencia. El tema es que, y sale este guapérrimo, ¿cómo se llama? Ay, Joaquín Phoenix. Este, resulta que es una comunidad, al final te das cuenta, que viene huyendo de la violencia de los Estados Unidos y fundan esta comunidad e inventan al monstruo para impedir que los más jóvenes y los niños salgan de la aldea, ¿sí? Y entonces es la ciega del grupo, que es también muy conocida, la actriz se me olvida ahorita, es la que desenmascara al monstruo, ¿no? Entonces, lo que la película hace es mostrar este dispositivo antropológico de alma súper antigua, que la interpretaron perfectamente los reyes, los feudales, todos. Mostrar al monstruo es muy eficaz. Construir al monstruo es políticamente la verdad. Entonces, a ver, lo que yo diría es, voy a seguir siendo bien mala. No es mi ley,
no es Trump, o sea, con los matices del caso, ¿no? No es Bukele lo que importa, sino lo que habilitan. Esa es la pregunta que a mí me aterra y se me para el pelo en la madrugada cuando lo pienso. ¿Qué es lo que habilitan? ¿Es un poco la normalización de la que tú hablas o de esa expresión de genocidio por goteo de la que habla Alejandra, que me parece que es lo más peligroso de esto? Porque estamos pensando en la persona, está pensando en el personaje y no estamos pensando en todo lo que esos personajes están habilitando. En el caso de México, las llamadas mañaneras, las conferencias matutinas de López Obrador, que ahora también hace la presidenta en turno, desde ahí se construía la narrativa del monstruo y del enemigo. Entonces, la palabra fifí ni se usaba, ¿no? Fifí es el rico, el conservador, el aspiracionista, el que no se preocupa de nada más que de su propio bienestar. Entonces, ahora la sociedad está dividida entre fifís, que son los opositores ricos, y los chairos, que son los seguidores de la 4T. Entonces, esta polarización y esta normalización son patéticos. Por ejemplo, en México creíamos haber pagado ya la cuota de la no normalización de los jóvenes como enemigos del que en algo andaban, que a ustedes les suena muchísimo el en algo andaban, ¿no? Y vuelve a estar otra vez. No es el segundo estado solamente en el caso mexicano, también el ejército acribilla y masacra gente, ¿no? Entonces, vuelve a instaurarse esta habilitación de que un periodista pueda decir puto en televisión y no pase nada, que un secretario de seguridad pueda decir es que en algo andaban, ¿no? Sin hacer una investigación de la masacre de jóvenes. Yo creo que ahí yo centraría mis baterías, mis preguntas. Es decir, no en Trump como loco, sino en lo que habilitó. O sea, porque Trump no inventó a sus votantes, no los inventó, estaban ahí. Y él les supo hablar, encontró la narrativa perfecta para hablarles, ¿no? Entonces, si trasponemos eso, podríamos decir, Milei no inventó a sus votantes, supo hablarles, supo construir una narrativa que pegó en el centro, pegó en el blanco. Entonces, la pregunta es, voy a hacer ahora majadera en mexicano. ¿Qué chingados hicimos? O sea, ¿dónde estuvimos que no nos dimos cuenta de esto? O sea, estábamos en la euforia. Por eso el libro nuevo de Nelly es tan importante. Ya vi que Facundo ya lo leyó, pero por eso hay que leer a Nelly, porque en la entrevista que le hacen en Barbarie, está en línea, la pueden leer. Ella habla de la euforia de la revuelta, ¿no? Y yo también, bueno, yo escribí esto, ¿verdad? Y ahora digo, pues sí, sí, cierto, todo lo que yo digo aquí está bien chido y es cierto, pero ¿dónde estábamos? O sea, que alguien, que esta señora que les conté al principio, que no estaban muchos, de la periodista mexicana que entrevista a una votante de Trump en Pensilvania y la tipa le dice, a mí no me importa, o sea, no voy a cenar con él, o sea, con Trump, yo voto por él porque va a mejorar la economía, etcétera. O sea, es terrorífico. O sea, genera muchas preguntas para nosotros, ¿no? O sea, y no cómodas. Yo no creo que las preguntas que habilita son para nada cómodas, ¿no? Y bueno, ya de manera muy rápida, eh, quería ver la dimensión de las contramáquinas que dejo, digamos, en el libro dibujadas y que ahora estoy trabajando con más cuidado y que tienen, digamos, como fin, utilizando el lenguaje de Alejandra, agrietar el poder, ¿no? Quizá no enfrentarlo porque las pobres madres buscadoras, pues con sus picos y palas, pues no enfrentan
o sea, no tienen el poder de enfrentarse al poder, pero agrietan, ¿no? Un campo de discursividad, para hablar en lenguaje de Alejandra, o un campo de visualidad, para hablar el de Cleo, que es muy importante porque generan esto que para mí ahorita es muy importante trabajar la dimensión de lo recursivo, ¿no? Es decir, lo recursivo viene del lenguaje de programación y yo lo jalo como una metáfora para trabajar antropológica y sociológicamente. Lo recursivo es un programa que se autoejecuta, ¿sí? Entonces, pensar en un campo de discursividad recursiva es justamente lo que están haciendo los discursos de Milei, de Trump, de Bukele, ¿no? Es decir, meter a sus oyentes en esa dinámica que habilita los argentinos no quieren padres putos, ¿no? Un poco en esa tesitura. Pero la contramáquina, digamos, es una tecnología muy precaria, ¿no? Es una brújula. Me gusta mucho una formulación de una colega que quiero mucho, María Elena este, Sánchez, en Puebla, que dice que la brújula es una pobre agujita tambaleante, ¿no? Que a veces no sabe ni a dónde va, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, brújulas, GPS para dar con la mera neta del planeta no existen. Entonces andamos con nuestras agujitas tambaleantes tratando de producir cosas, ¿no? Entonces, para mí las contramáquinas son tecnologías precarias, artísticas, visuales, narrativas, performativas, ¿no? De abrir, ¿no? De agrietar, otra vez usando esta expresión, ¿no? Sobre todo más en mi lenguaje, de generar espacios intersticiales donde sea posible cuestionar la normalización de ciertas cosas. Eso me parece muy importante. Pienso como una contramáquina, ahí voy Facundo, ahorita me callo. Em, es que tiene su manita levantada. Se me fue la idea. Ah, ya, como una tecnología súper precaria. Las madres buscadoras en Guadalajara, en mi ciudad, em, tienen un trabajo en los centros, acá se llaman CEMEFOS, que son donde se ponen los cadáveres, pues, ¿no? Entonces, como hay tantos desaparecidos y desconocidos y el gobierno no hace su chamba, en el libro yo narro lo de los camiones con los cuerpos paseando por la ciudad, pero estas mujeres, sobre todo una de ellas que se llama Lupita, entran al CEMEFO, entran adentro, valga la redundancia, les abren las bolsas negras y con un cuaderno como este, ¿no? Escriben tatuaje en la pierna izquierda, pantalón de mezclilla roto a la altura de la rodilla, o fragmento de pierna con tatuaje de la Virgen de Guadalupe. Y van documentando bolsa tras bolsa. Y esas descripciones las publican en su paginita de Facebook. Y muchas madres han encontrado a sus familiares con esta tecnología tan precaria. Imagínense el estómago y el dolor que tienes que experimentar para hacer una chamba de esta naturaleza. Eso es una contramáquina, ¿sí? No están alterando la realidad, ¿no? Pero están produciendo eh, importantes, digamos, perspectivas que nos permiten vislumbrar eso que Benazayag en la cita que usé al principio, nos permiten atisbar ciertos futuros. Entonces, por ejemplo, Alejandra, me gusta mucho cómo planteas tu chamba, la pregunta por los futuros frente a esto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? En fin, Facundo. ¿Cómo estás, Rosana? Fue muy interesante tu exposición y la respuesta de recién. Mi pregunta va medio en relación con lo que plantea ahí en los comentarios María
que es preguntarte cómo ves que cuáles fueron las condiciones que hicieron posible la circulación de estos discursos violentos y de esta centralidad, de esta nueva sensibilidad tanática. Un poco un poco lo pienso que ya un poco adelantaste y también está en tu libro este conjunto que vos ves en el crimen organizado de eh, no sé, una intersección entre teoría conspirativa, objetivos religiosos y demás, que hay como una especie de marco de inteligibilidad un poco esquizofrénico hoy en día y un poco capaz también producto de este doble movimiento entre, no sé, los deseos de un neoliberalismo y de un neoconservadurismo, digamos. Quería preguntarte cómo ves eso. A ver, le damos la palabra a María a Maretti de Umbex, y así agarro las dos. Adelante, María. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias, Rosana, por tu conferencia súper inspiradora y de una tremenda lucidez para poder pensar el presente con herramientas afiladas, como así lo requiere. Yo tengo más que preguntas, comentarios y resonancias a propósito de tu conferencia. Y quiero partir un poco por un comentario que recién traía Alejandro, ¿no? En relación al retorno de estos discursos de odio. Es que nunca se fueron, es que siempre estuvieron ahí y nosotros estuvimos enganchados en una película paralela. Y de eso sí nos tenemos que hacer cargo. Siempre estuvieron ahí y siempre van a estar ahí porque es parte de nuestra condición humana. Entonces, nuestra tarea... Espérame, eh, dame un segundo, María, dame un segundo, porque justo cuando terminó de hablar Facundo, yo estaba escribiendo para contestarle, los terraplanistas han existido siempre y van a seguir existiendo. Perdón, síguele. Y entonces, en ese sentido, el problema, me parece, no es que la sociedad no sabe cómo reaccionar frente a esta situación, sino que nosotros no sabemos cómo reaccionar frente a esto. Entonces, me parece que la pregunta de este tiempo en donde todo es discutible es para nosotros fundamentalmente armarnos de una gramática, de un lenguaje, de una mirada que de forma no maniquea y absolutamente implicada y responsable de nuestra parte, pueda hacer parte de una discusión pública. Es decir, nosotros somos quienes tenemos que ponernos a tiro con esta discusión, inventando formas de interpelación y de interlocución. Y en ese sentido me parecía central esto que vos traías de mirar con las escrituras, ¿no? Saber ver los acontecimientos eh, a partir de un ejercicio de rigor y de creatividad que involucre nuestra palabra. Eh, y para eso pensaba en algo que discutimos la semana pasada con Cora Gamarnik, a propósito de que este mirar con las escrituras implica también otra temporalidad para las escrituras y para las lecturas. Y yo intuyo, es como un balbuceo, es realmente una intuición, que para de alguna manera contrarrestar esta lógica del trizamiento de los cuerpos, del trizamiento del pensamiento, para contrarrestar esta lógica de la virtualidad y de la velocidad, hay que anteponer otra lógica, una lógica de la continuidad, una lógica de lo matérico, una lógica de la permanencia y de otro tiempo, de permanecer cerca, de sostener la escucha, la mirada y la reflexión, aunque duela, aunque sea difícil, aunque no haya esperanza, aunque no tengamos palabra, ese pese a todo del que habla Uberman. Por supuesto que esto es, como recién tremendamente lúcidamente nos decías, es apenas una brújula, es como algo mínimo en el medio de este vendaval, pero me parece que esta idea del mirar con otras escrituras y de poder mirar los gestos de forma situada, a partir de nuevas lógicas que podamos inventarnos con otra temporalidad,
son vías posibles, brújulas posibles, precarias, que nos permitan ir todos los días yendo más allá de lo evidente y responsabilizándonos por el lugar que nos toca. Qué lindo, totalmente de acuerdo. A ver, yo quisiera colocar dos cosas porque creo que estamos sobre el tiempo. Es decir, híjole, se oye bien fuerte como lo plantea María, la idea de que estábamos fascinados en una película paralela, pero creo que con matices yo le compraría la idea completa, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta que yo les confieso que a mí me desvela de que no supimos, no sé, no, a lo mejor se oye muy positivista esto de no supimos, no pudimos, no quisimos, ¿no? Como si hubiera especie una de voluntad o de voluntarismo de la posibilidad de la transformación social, ¿no? Pero yo sí creo que hay sectores de la población profundamente agraviados y que para todavía añadirle mayor complejidad a estas preguntas, pues tenemos líderes políticos de oposición que son impresentables, impresentables, o sea, no hay manera. Entonces, la pregunta ahí que yo me quiero formular con ustedes es, ¿y entonces? ¿No? Y ahí viene esta propuesta de María, de otras temporalidades, de otras formas de entender. Y yo tengo una crítica que yo planteé desde el 95, cuando terminé mi tesis de doctorado con el libro de la construcción simbólica, analizando un movimiento de damnificados frente a unas explosiones. O sea, a ver, es que aquí el problema es que no salimos de la reacción. O sea, en vez de reacción, acción. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, Milei nos pone este, eh, jubilados malditos, ¿no? Y ahí vamos a reaccionar a eso. Acá, que prensa corrupta, y ahí vamos a reaccionar. Entonces, como que hay que darse la oportunidad, no sé cómo se hace, ¿no? Estoy pensando eso, pero hay que pasar de la reacción a la acción, ¿no? Hay que pasar del lamento a la producción de una narrativa capaz de interpelar esos agravios. No sé cómo, hay que seguir pensando juntos para ver cómo se hace eso. Y qué lindo que trajiste a Uberman. Yo estaba pensando justo cuando lo traes en sus luciérnagas, ¿no? Es decir, y creo que va mucho en la línea de lo que planteaban tanto Alejandra como Cleo, que a mí me gusta pensar en esta lógica de las luciérnagas que solamente se ven por el brillo titilante e intermitente que producen, pero que ahí están, ¿no? Y que este dispositivo atroz del neoliberalismo predador y autoritario, aunque se digan conservadores, no lo son, ilumina, pues, lanza una luz tan fuerte que las luciérnagas dejan de verse. Entonces creo que un esfuerzo enorme de nuestra parte exige otra vez en obturar la mirada para ser capaces de disminuir ese encandelamiento y ver ese vuelo de las luciérnagas, ¿no? Actualmente estoy escribiendo con una colega, Lina Peña, un libro que se va a llamar El vuelo de las luciérnagas, en homenaje a Didi Uberman y a Pasolini. Entonces, pues eso. Hermoso, hermoso, hermoso eso para cerrar. Yo no quiero, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, no sé si hay más preguntas o no, pero ya estamos sumamente agradecidos, agradecidas, agradecidas a Rosana. Creo que nos dejó muchas pistas y puntas. Les
recomendamos la lectura del libro y de los artículos que fueron surgiendo, que ahora todo lo que ella fue citando los vamos a subir al aula virtual, ahí vamos a seguir en nuestro seminario. Así que, Rosana, muchas gracias y bueno, sumamente bueno, conmovidos y también gracias por ese libro tan valiente, porque desde tu lugar es valentía y es lo que nos falta también a veces para avanzar con la acción. Creo que tu lugar es mucho más incómodo, mucho más terrible de esas muertes que están en la cotidianidad que la nuestra, pero bueno, desde nuestro lugar tenemos que seguir, avanzar hacia la acción, como vos decís. Bueno, gracias. Gracias y gracias a todos y todes. Todas nos vemos por el correo electrónico del seminario y a través del aula cualquier cuestión vamos a seguir hacia el trabajo final que tenemos hasta el 3 de diciembre, pero van a recibir todos y todas y todes a través del correo electrónico.